Hola a todos, mi nombre es Alberto Torres y formo parte del equipo Enmit Activación Muscular junto a Dani Martínez, a Yenis Caparrós y también ahora junto a Mario Descalzo. Todos juntos y en equipo queremos ir compartiendo con vosotros, como ya hemos comentado anteriormente, conocimientos relevantes o para vuestro interés sobre anatomía, sobre biomecánica, mecánica del ejercicio y sobre todo sobre el pilar fundamental de nuestra profesión y que consideramos que es algo muy interesante para poder ofrecer muy buenos resultados a nuestros clientes y a vuestros clientes en el caso de que os estéis formando ya en ello o tengáis interés en hacerlo. Y estoy hablando de la activación muscular. Al final es un sistema que te permite evaluar de manera muy precisa cómo funciona la musculatura del cuerpo de tus clientes, identificar zonas vulnerables y ayudar a que esos músculos se vayan, dicho de forma sencilla, como conectando o despertando, haciendo que funcione todo el sistema neuromuscular de forma mucho más precisa, incrementando su capacidad de rendir, la capacidad de cada uno de los músculos de generar la fuerza adecuada en el momento adecuado, con todos los beneficios que eso proporciona a nivel de control articular, de incrementos de fuerza, de una adecuada movilidad, para ayudar a personas que hayan sufrido alguna lesión y no hayan podido recuperarse adecuadamente, para prevenir lesiones. Al hacer que todos los músculos funcionen bien, todo nuestro cuerpo estará más protegido, y también para ayudar a personas con dolor, porque hablaremos también más de eso. Pero como ya hemos dicho, el dolor y la disfunción muscular a veces van de la mano. Y mejorar la función muscular puede ayudar a personas que llevan con problemáticas y que han conseguido o han intentado, solucionar ciertos problemas con distintos enfoques y distintos profesionales y no lo han conseguido. Y es que la función muscular es clave para la salud de nuestro cuerpo. Por eso, en el día de hoy, pues queremos empezar a introducir sobre la función muscular del glúteo medio. Es un músculo que nos ayuda mucho a estabilizar nuestra cadera a la hora de caminar, a la hora de hacer ciertos ejercicios, que está relacionado mucho con la zona lumbar e incluso con las rodillas, por supuesto con todo el cuerpo, pero sobre todo con esas zonas, y que si conocemos más sobre él, pues nos va a permitir poder evaluarlo de manera precisa y poder mejorar su funcionamiento, como decíamos, que va a ser uno de los focos de atención que vamos a colocar en todos estos podcasts. Vamos a comenzar entonces con la anatomía del glúteo medio, y es que si queremos comprender de forma detallada cómo funciona un músculo, deberemos empezar por su anatomía. Sobre todo entender, visualizar al final de dónde a dónde va ese músculo, qué huesos relaciona, sobre cuáles se inserta, y para así conocer poco a poco qué va haciendo sobre la articulación, es decir, qué mecánica y función tiene sobre los distintos ejes articulares de las articulaciones que salta. Luego también saber cómo se relaciona con otros músculos de la misma zona, misma articulación o de otras zonas, y qué ocurre cuando ese músculo no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Qué problemas se generan en nuestro cuerpo cuando existe una disfunción muscular, en este caso en el del glúteo medio. El glúteo medio, antes de nada deciros que como esto al final muchas cosas van a ser difíciles de poder visualizar si no tienes unos conocimientos previos suficientes, vais a tener un enlace al que podréis acceder a un PDF donde vais a tener un montón de imágenes y texto relacionado con todo lo que voy a ir hablando, ¿vale? Para que podáis ahí apoyaros en ello si os hace falta. Aún así, hoy os voy contando un poco sobre la anatomía del glúteo medio para así ya ir luego pudiendo pasar a la parte de mecánica y función, que es la parte a la que queremos llegar sobre todo. Mirad, el glúteo medio se localiza en la cara glútea, en la cara externa del hueso ilíaco, ¿vale? Tiene una forma de abanico, y lo que hace es que las fibras que se generan en el hueso ilíaco van convergiendo de manera que se unen todas en lo que sería el trocánter mayor del fémur, ¿vale? Por tanto, es un músculo que relaciona el hueso ilíaco con el fémur y por tanto salta la articulación coxofemoral o articulación de la cadera. Por tanto, su función principal va a ser sobre esta articulación.
Luego veréis que tiene, pues al final, como cualquier músculo, se relaciona con otros músculos que pueden tener mecánica similar. Al final este músculo será protagonista para hacer ciertas acciones, pero luego todos los músculos que estén alrededor compartirán ciertas similitudes con este músculo y por tanto pues se apoyarán todos ellos, a veces trabajando en equipo, a veces trabajando de forma un poquito más diferenciada. Por lo que también saber qué músculos tenemos alrededor nos puede ayudar a tener una imagen real de cómo funciona nuestro cuerpo. Mirad, el glúteo medio por debajo tendría al glúteo menor, que tiene un origen y una inserción muy parecido, lo único que está como una zona más profunda al glúteo medio. Por delante tendríamos también al tensor de la fascia lata, que veremos que tiene mecánica parecida para algunas fibras, sobre todo de las fibras anteriores del glúteo medio, y sobre todo por detrás tendremos al glúteo mayor, que también es un músculo muy grande, y en el cual sus fibras, sobre todo las más superiores del glúteo mayor, se relacionan o son parecidas en mecánica y en función a las del glúteo medio en sus fibras posteriores. Entonces esto, si le echáis un vistazo, os va a ayudar a imaginar cuando un glúteo medio no hace lo que tiene que hacer, qué otros músculos puede reclutar nuestro sistema nervioso para poder intentar suplir su trabajo. Hablando ahora de mecánica muscular, la mecánica muscular al final, como decía antes, es resultado de la relación entre la estructura del músculo y la articulación que salta. En este caso hablábamos de la cadera. Por tanto, ahora vamos a hacer un resumen muy por encima sobre la mecánica de este músculo. Al final, para analizar la mecánica de cada músculo, debemos saber en qué ejes articulares se puede, o ejes cinemáticos, ejes de movimiento, se puede mover la articulación que estamos tratando. Como estamos hablando ahora mismo de una enartrosis, el caso de la cadera, que es al final, como dicho de forma sencilla, como una bola dentro de un espacio, ¿no? el cótilo, que al final se mueve de una manera como esférica, esta articulación nos permite movimientos muy amplios en los distintos planos, pero de forma simplificada, y para entenderlo, al final en biomecánica o en mecánica muscular solemos hablar de tres planos: el plano frontal, sobre el que la cadera haría movimientos de abducción y aducción de cadera; el plano transversal, que haríamos movimientos de rotación interna y rotación externa de cadera; y el plano sagital, que haríamos movimientos o posibilidad de movimiento de flexión y extensión. Luego tendríamos también otros planos de movimiento, como podría ser la abducción horizontal y la aducción horizontal, pero como son planos que no solemos trabajar tanto, no los vamos a detallar en este momento, ¿vale? Si os vais también al PDF que encontraréis en el enlace, podréis ver un poco pues distintas líneas de fuerza, las distintas palancas articulares y la representación de los ejes, para que podáis ver la base sobre la que se fundamenta lo que os voy a contar. En el plano frontal, este músculo es un potente abductor de cadera. ¿Por qué? Porque como podréis ver en la imagen, existe bastante diferencia entre la dirección de este músculo y la distancia sobre el eje articular. Es decir, a más distancia de la articulación, mejor mecánica va a tener, más capacidad va a tener cuando este músculo haga cierta fuerza de generar fuerza rotacional sobre la articulación. Entonces, su principal plano de trabajo es la abducción de cadera. Va a ser, por eso, cuando trabajamos este músculo, solemos hacer un trabajo contra resistencia de abducción de cadera. Luego, en el plano transversal, es un músculo que es rotador interno en sus fibras anteriores. Las fibras anteriores podréis ver que pasan por delante del eje, y por tanto eso ayuda a que arrastre el fémur en rotación interna, o a veces también el ilíaco en dirección contraria, pero bueno, a todo ello lo llamaríamos rotación interna, y sus fibras posteriores son rotadoras externas, ¿vale? Todo esto cambia cuando la cadera se va a flexión de cadera de unos 90 grados, todas sus fibras pasarían a ser rotadoras internas de cadera. Es curioso, muchos músculos, sobre todo en articulaciones que se mueven mucho,
el mismo músculo en distintas posiciones puede hacer cosas distintas, y eso es lo que pasa en este plano transversal con las distintas fibras del glúteo medio. Y en el plano sagital, aunque su mecánica no es tan marcada, sus fibras anteriores serían flexoras y las fibras posteriores serían extensoras. Si hablamos ahora del plano frontal, que es el plano al que decíamos que tenía más capacidad o mejor mecánica, porque es un potente abductor de cadera, podemos ver, y os podéis apoyar en las imágenes que veréis en el PDF, cómo es un potente o un importante estabilizador lateral de la cadera, sobre todo en acciones como la de la marcha o andar y durante la carrera. Y es que cuando estamos realizando estas acciones, las fuerzas de impacto sobre la extremidad inferior suelen generar lo que sería una aducción de cadera, ¿vale? Y este músculo, al ser abductor, puede contrarrestar esas fuerzas y por tanto es muy importante durante estas acciones. Si este músculo no hiciese lo que tiene que hacer, de manera precisa y con la intensidad adecuada durante estas acciones, al final otros músculos deberían de compensar. Y esto a veces son uno de los problemas que nos podemos encontrar en personas que tienen pues sobrecargas en inserción, bueno, o en zonas como podría ser o a veces ciertos diagnósticos como pueden ser el síndrome del piramidal o tensión excesiva en la fascia lata o otros músculos, como incluso a veces puede ser en problemas de tensión en el psoas ilíaco, incluso ciertas pubalgias. Es curioso, ¿vale? Como si este músculo y otros de mecánica similar no funcionan adecuadamente, la estabilidad de la cadera puede estar mermada y como será necesario reclutar otros músculos, esos otros músculos pueden estar sobrecargados y se pueden generar distintos problemas. Por tanto, evaluar la capacidad del glúteo medio de realizar una buena abducción de cadera en todo su rango de recorrido será muy importante. Y no solamente en sus primeros grados de abducción, hablaremos también más de esto, pero que el músculo sea capaz de generar fuerza en todo su recorrido, incluso en sus posiciones en las que está más acortado, será importante, porque un músculo cuando funciona adecuadamente será capaz de generar fuerza en sus posiciones de máximo acortamiento, en este caso en sus posiciones de máxima abducción de cadera, ¿vale? Pero muchas veces nos podemos encontrar con que a lo mejor este músculo hará fuerza en posiciones iniciales de abducción de cadera, pero conforme vamos acortando y vamos llegando a posiciones finales, este músculo pierde mucho su capacidad de generar fuerza. Y eso al final será compensado probablemente con otros músculos, sobrecargando el sistema y generando distintos problemas. Por tanto, será de gran relevancia el evaluar la abducción de cadera en todo su rango de movimiento, ¿vale? Esto es bastante sencillo, podremos verlo en vídeos que podamos hacer en el futuro y demás, pero al final lo que podríamos hacer es una abducción de cadera máxima y podríamos comparar incluso una abducción de cadera de un lado de una cadera con la del lado contrario y ver si existe deficiencia en alguna de ellas. Podría ser que nos encontrásemos deficiencias en ambas, es algo muy común. Entonces al final te encuentras que las dos caderas están limitadas y se te puede escapar esa disfunción. Por tanto, luego a veces el hacer los test de fuerza son los que te confirman o no que ese músculo funciona como debe funcionar, ¿vale? Pero esto nos lleva a conocer la relación que existe entre la abducción de cadera y la flexión lateral lumbar. Y es que cuando la cadera realiza una abducción suficiente, normalmente el sistema nervioso lo que busca es facilitar ese movimiento y empezará, antes de llegar al límite de la abducción de cadera, intentará reclutar los músculos flexores laterales lumbares para que la cadera no llegue a una posición de vulnerabilidad o de mayor dificultad. Muchas veces tendremos que tener cuidado a la hora de evaluar la función del glúteo medio, de que el sistema no esté movilizando la cadera, no esté reclutando la musculatura lumbar y se nos pueda estar escapando pues esa posible buena función o disfunción de este glúteo del que estamos hablando, ¿vale? Mirad, su máxima mecánica, la del glúteo medio, es en unos 35 grados de abducción de cadera. Sin embargo, eso no significa, es decir, en estos grados es cuando su brazo de momento es mayor,
donde su potencial mecánica debería ser mayor. Pero sin embargo, en la práctica nos veremos que cuando llegamos a ciertos grados de abducción de cadera, unos 35, muchas personas ya pierden capacidad de generar fuerza en este músculo, por lo que os comentaba antes de la dificultad del sistema nervioso de funcionar adecuadamente en esas posiciones. Entonces es curioso aquí ver cómo puede ser su punto de mayor mecánica sobre el papel, pero luego en la realidad, conforme más abducción hacemos y a 35 grados, nos veremos que muchas veces hay muchas deficiencias en este músculo. Y otra cosa relevante que podemos decir en este plano frontal es que también los músculos tienen una capacidad o su función depende mucho de su capacidad de movilizar las articulaciones, pero también están diseñados para controlar fuerzas articulares y también fuerzas dentro de un mismo hueso. Y podéis ver también en el PDF cómo este músculo puede contrarrestar las fuerzas que se generan como unas fuerzas que podríamos describir de manera sencilla como de doblado, ¿vale? Sobre las que el peso de la cabeza, el tronco y los brazos recaería sobre lo que sería la cabeza del fémur, ¿vale? Si todo ese peso cae sobre la cabeza del fémur y luego hay una fuerza de reacción cuando estamos de pie, por ejemplo, sobre la que proviene del suelo, esa fuerza reactiva, se generarían sobre el cuello del fémur fuerzas podríamos decir de doblado o de torsión, y al final este músculo también tiene capacidad de neutralizar ese par de fuerzas. Por tanto, imaginad cómo si un músculo no funciona adecuadamente, cómo se puede complicar bastante la situación, tanto a nivel de movimiento como a nivel de estabilidad articular, como a nivel de estrés en las distintas estructuras de nuestro cuerpo. Cuando hablamos del plano sagital, veremos que este músculo no es un potente flexor o no es un potente extensor, y es que sus líneas de fuerza, como podréis ver también en las imágenes, pasan sobre todo en la inserción a través, se ve más claramente de la inserción en el trocánter, pasan muy cerca del eje lateromedial de la cadera, que es sobre el que se producen los movimientos de flexión y extensión. Sí que es verdad que podemos encontrar cierta mecánica de flexión en las fibras anteriores del glúteo medio y cierta mecánica de extensión en las fibras posteriores que se ve acrecentada conforme si realizamos rotación interna de cadera, más fibras anteriores ganan mecánica, por tanto se vuelven más flexoras, y si realizamos rotación externa, más fibras posteriores o ganan mecánica también ganando distancia respecto al eje en las fibras posteriores. Sin embargo, creo que es relevante decir que no es su principal plano de trabajo, pero sí podría llegar a compensar la acción a lo mejor de un tensor de la fascia lata o de un psoas ilíaco. Por ejemplo, el psoas es un potente flexor de cadera, intentando reclutar más si estos músculos, si el psoas ilíaco no hiciese lo que tiene que hacer, las fibras anteriores del glúteo medio a lo mejor podrían estar más tensas para intentar suplir ese trabajo, y deberían hacer muchísimo más fuerza de la que haría un psoas ilíaco con un menor reclutamiento, debido a que tiene una mejor mecánica, ¿vale? Entonces, muchas veces una problemática o una excesiva tensión en el glúteo medio puede ser derivada de multitud de razones, ¿no? Entonces, lo importante es saber cómo evaluar cada uno de los músculos de nuestro cuerpo y así saber dónde están los problemas y poder focalizarnos en ellos. En el plano transversal, pues también es interesante analizar este músculo, y es que también podremos ver cómo las fibras anteriores del glúteo medio pasan por delante del eje superinferior de la cadera, y por tanto las fibras anteriores del glúteo medio son rotadoras internas, mientras que las fibras más posteriores pasan por detrás del eje y serían rotadoras externas. En el caso de, como decíamos antes, si empezamos a generar una flexión de cadera, la relación de la dirección de las fibras con la articulación va cambiando, y cuando llegamos a cierta posición, como son los 90 grados de flexión de cadera, todas las fibras del glúteo medio podrían pasar a ser rotadoras internas de cadera,
¿vale? Pero si nos quedamos con una posición más cercana a la neutral, que bueno, en esa posición vamos a estar muy cercana a ella en distintas actividades, como puede ser andar, estar de pie o incluso correr, podremos ver cómo las fibras anteriores pues tienen una mecánica parecida o una dirección similar al tensor de la fascia lata o a las fibras anteriores del glúteo menor, mientras que las fibras posteriores tienen una relación o una dirección similar a las fibras más posteriores del glúteo menor, aunque aquí, bueno, depende del modelo que cojamos, no tiene una gran mecánica el glúteo menor en este plano, pero sí que se apoyaría mucho para realizar rotación externa nuestro cuerpo junto con todos los músculos pelvitrocantéreos. Entonces, imaginad que los músculos pelvitrocantéreos no están funcionando como deberían, pues también nos podríamos encontrar una excesiva tensión en las fibras más posteriores del glúteo medio para intentar compensar ese trabajo. O al revés, si el glúteo medio no funcionase adecuadamente en su parte más posterior, pues tal vez nuestro sistema neuromuscular podría reclutar más la musculatura pelvitrocantérea. Para que veáis un poco con todo esto la relación que tiene con un montón de músculos, incluso podríamos hablar también de su relación con los aductores. O sea, al final, como sus fibras anteriores son rotadoras internas, en este caso pueden estar relacionadas con un pectíneo, un aductor largo, un aductor corto. Y en sus fibras más posteriores, que son rotadoras externas, las del glúteo medio, podrían estar también relacionadas con el aductor mayor. Por tanto, imaginad cómo a lo mejor, o por lo menos en nuestro caso, tenemos experiencias de personas que vienen con pubalgias, que muchas veces pues bueno, es excesiva tensión o dolor en la zona del pubis, y en muchos casos pues se considera que es por excesiva rigidez de los aductores. Nosotros muchas veces nos encontramos con que si trabajamos la musculatura abductora, de los cuales uno de los músculos importantes, como estamos diciendo, es el glúteo medio, podemos ayudar mucho a esas personas. Entonces, imaginad cómo el glúteo medio ya está relacionado con músculos flexores, como pueden ser el psoas ilíaco, músculos extensores o rotadores externos, como pueden ser el glúteo mayor o el piriformis, y músculos aductores, como pueden ser el pectíneo o el aductor corto. Como resumen, podemos reflexionar que si el glúteo medio no funciona como debe, al final todos los planos de movimiento en los que tiene mecánica se verán mermados en su movimiento, en su capacidad de generar fuerza, ¿vale? Al final, cuando estemos haciendo movimientos o fuerza de abducción de cadera, si el músculo glúteo medio no funciona adecuadamente, esa abducción se verá muy mermada. También en la flexión, si sus fibras anteriores no funcionan bien, pues tendremos un poco de menor aportación de este músculo para generar fuerza de manera conjunta de todos los músculos flexores. De la misma manera nos pasará lo mismo con la extensión, gracias a que sus fibras, o por culpa de que sus fibras posteriores no hacen lo que tienen que hacer, y en las rotaciones, la rotación interna con sus fibras anteriores y en la rotación externa con sus fibras posteriores, con todas las compensaciones que ya hemos ido exponiendo aquí, que se pueden generar. Al final también en una inadecuada función de este músculo puede afectar al estrés en columna, sobre todo en el plano frontal, y podría estar incluso relacionado, o por lo menos nosotros nos encontramos muchos casos en los que está relacionado con molestias o dolores lumbares. Al final, si el glúteo medio o los estabilizadores laterales de la cadera no hacen lo que tienen que hacer, cuando realizamos acciones como la marcha o la carrera, hay menos control, o se recibe la zona lumbar más estrés y todos esos músculos tienen que sobretrabajar algo más. También se verá afectado el estrés intraarticular de la cadera, por lo que comentábamos. Al final, esas fuerzas articulares e incluso estructurales del hueso pues serán gestionadas de peor manera, y también puede estar relacionado pues con problemas o dolores en la sacroiliaca por su relación con el glúteo mayor, con la musculatura lumbar y con la musculatura isquiosural.
Espero que os haya resultado interesante este podcast. Igual ha sido así un poco denso. Espero ir también mejorando mi capacidad de exponer estos temas, porque de forma hablada y sin tener a nadie delante pues es un poco complicado, pero bueno, creo que cada vez lo iremos mejorando. Y nada, así como resumen final de todo es, oye, deberíamos evaluar siempre que tengamos a un cliente cómo está funcionando los abductores de cadera. Al final son unos músculos importantes para muchas de las actividades que realizamos en nuestro día a día. Por eso, por ejemplo, incluso en el curso en Meet Kickoff, que es una serie de test genéricos y algunos específicos para tener una visión general de cómo está el cuerpo de nuestros clientes, pues lo incluimos. Es un test que metemos ahí porque consideramos que tiene una gran relevancia el saber cómo está funcionando este músculo. También decir que está muy relacionado este músculo con las disfunciones lumbares y que incluso un glúteo medio a veces responde mejor cuando también trabajamos la musculatura lumbar. Es decir, el glúteo medio mejora cuando mejoramos también el funcionamiento lumbar, y el funcionamiento lumbar se ve afectado también positivamente cuando un glúteo medio funciona mejor. Entonces esa relación es muy clara y muchas veces nosotros en nuestras sesiones de activación muscular lo trabajamos de manera conjunta, la zona lumbar y los abductores de cadera como un todo. También decir que los problemas, dolores y disfunciones en las caderas, como puede ser una trocanteritis, una bursitis, un síndrome del piriformis, tensión en el psoas ilíaco, pubalgias, todo ello puede estar relacionado con disfunciones en este músculo. Por supuesto no será el único, pero es uno de los que puede marcar ahí diferencias si hacemos que trabaje bien. Ya hemos dicho también la relación con el dolor lumbar. Y también una disfunción importante en la cadera afectará a problemas, o podría generar problemas en la rodilla por afectación a su mecánica. Es decir, como la cadera no estabiliza bien todo el movimiento de la extremidad inferior, podría afectar al adecuado movimiento de la rodilla y recibir más estrés del necesario. O a veces incluso, como no es capaz el sistema nervioso de transmitir bien fuerzas desde la zona lumbar, cadera hacia la rodilla, los músculos de la rodilla a veces ven mermada su capacidad de generar fuerza por una disfunción en todos estos músculos. Espero que este podcast también os aporte valor, que os aporte información relevante para vosotros, que os motive a seguir mejorando como profesionales, a reflexionar sobre lo que hacemos día a día, a intentar conseguir mejores resultados con nuestros clientes y a disfrutar de los resultados positivos que obtenemos y de las frustraciones que también surgen cuando empezamos a adentrarnos en este mundo de la activación muscular. Así es que nada, sin más, me despido hasta el próximo podcast y que vaya todo fenomenal.